Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio. A ver, menos quórum. Estuvo ruda la lluvia. Pero bueno, pues como saben, se está grabando. Y pues podemos pues también aprovechar para hacer la grabación, para compartirlo con nuestros hermanos que estén por llegar o por los que no vayan a poder asistir. Eh, Pues ya nada más nos queda esta clase y otra de este tema. Ya vimos de una manera pues superficial las cinco solas. Ciertamente hay más temas que explorar en, en- en estos, pues en las cinco solas. Sí, de hecho, mientras estuve preparando el tema de sola escritura, el de este día, encontré todavía más material y más material, más temas en los que profundizar. Sí, hermana. Sí, claro que sí. Sí, sí, se los comparto. Sí, de hecho están todos los videos. Tengo un canal en YouTube, entonces ahí aparecen todas las grabaciones. ¿Mande? Sí, están ahí están todos los videos. Entonces, y está también, también les puedo compartir las diapositivas. Bueno, entonces vamos a retomar el tema de sola escritura, que fue el primero que vimos. Vamos a profundizar un poquito más en algunos aspectos. Nada más, en esta ocasión quise hacer un pequeño paréntesis referente a la situación que está pasando con estas guerras, con todo lo que está pasando con Israel, con Irán, con Estados Unidos, que pareciera, ¿no?, que estamos al borde de otra guerra mundial. Quería tocar este tema porque ha habido mucha polarización dentro del mundo cristiano. Como cristianos no debemos tomar ninguna postura en ninguna guerra. No estamos a favor ni en contra de ningún país. Estamos en contra de cualquier guerra. Si recordemos, ahorita ha habido mucho una postura de decir, no, es que Israel es el pueblo de Dios y debemos de apoyarlo, y ojalá que maten a los iraníes, o del otro lado, no, es que los judíos son muy malos y ojalá que Irán les aviente una bomba nuclear y que los mate. No son posturas que debemos de tener como cristianos, ¿sí? Yo sé que a veces a lo mejor un cliché o a lo mejor un ejemplo mal usado, ¿no? Pero ¿se imaginan a Jesús hablando así, diciendo ese tipo de cosas? ¿Sí? Entonces esa no es la postura que debemos tener. Como cristianos, lo primero a aclarar, en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil. ¿Sí? Entonces esta postura que a veces se toma, no, es que los judíos son los favoritos, o son los preferidos, o son esto. ¿Sí? Ya no hay judío ni gentil, ¿sí? Esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces ya no existen esas distinciones Dios no las hace. ¿Sí? Entonces cuidado con tomar estas posturas que eh, pues son contrarias, ¿no?, al cristianismo. Mateo 24, 6 a 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué pasa? Ya empieza, no, es que ya se va a construir el tercer templo y ya va a venir va a venir Jesús y hay que ayudar para que sea más rápido y hay que esto y lo otro. Yo algo que siempre pienso, ¿no? Ahorita obviamente vemos una situación sí muy crítica, sí muy fea, pero digo, ¿qué tan distinto fue de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? ¿Cuántas personas durante la Segunda Guerra Mundial no dijeron, no, ya estos son los últimos días? ¿Sí? En tantas situaciones que ocurren en todo el planeta, siempre hay esto, no, es que ya se va a acabar, unos le ponen fecha y que ya esto y que ya lo otro. ¿Sí? La realidad es el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con estas interpretaciones, con querer hacer numerología o hacer muchas cosas
querer revolver lo que nos enseña la Biblia con la actualidad. Sí, la hora nadie la sabe, no la sabemos. Sí, ya nada más para concluir, me gustó mucho este pasaje, en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, sí, si andamos con esas posturas de que no, que ojalá que le gane tal país a tal país, ojalá que entre Estados Unidos y mate a quién sabe quién, eso no es una postura de pacificador. Sí, recordemos que somos hijos de Dios y por lo tanto somos llamados a la pacificación. Sí, somos llamados a la paz. ¿Ok? Solo quería hacer este breve paréntesis relacionado con lo que está pasando ahorita. Y bueno, regresando al tema de sola escritura, esta es la definición que vimos, ¿no? Hablamos de que es un principio y es un método teológico. Quiero profundizar particularmente en esta parte, porque a veces siento que no queda claro y nos pueden preguntar mucho de dónde viene eso de sola escritura, qué es lo que siempre nos van a decir. Es que lo inventó Lutero en el siglo XVI, o es un invento de los protestantes del siglo XVI. Pues no es un invento del siglo XVI. Sí, recordemos que las olas es simplemente una forma de resumir, ¿sí? Todo un compendio de teología protestante. Mateo 12:3 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? Sí, que es lo que marcó ahí, no habéis leído. Sí, ¿qué dice? Hay que leer. Sí, aquí vamos a ver dos aspectos. Uno, el hecho de decirles, no habéis leído, es decir, ya estaba la escritura, ya estaba el Antiguo Testamento. Sí, entonces aquí vemos dos temas. El acercarse a la escritura, sí, como la regla infalible, sí, que no lo leíste. Y dos, la revelación progresiva. ¿Sí? Obviamente ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. ¿Sí? Sin embargo, ya estaban los libros de Moisés, ya había varios libros. ¿Sí? Entonces no es necesario que esté el canon completo, que tengamos la Biblia completa para poder aplicar el principio de la escritura. ¿Sí? Vemos otra cita de ahí mismo, o no habéis leído en la ley como el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no has leído en la ley? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco es algo nuevo. ¿Sí? Esto de que empiecen a hacer teología o a inventar cosas desconectados de las escrituras. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar, de esta había muchísimas citas, ¿sí? Tanto del Nuevo como del Antiguo, ¿sí? Donde siempre decía, no habéis leído, en el Nuevo Testamento hay muchísimas, ¿sí? Entonces no es algo nuevo, la sola escritura no es algo nuevo, ¿sí? No es algo ni que se inventó en el siglo XVI, lo encontramos como ya vimos también en la patrística, ¿sí? Entonces no es algo que se inventó durante el protestantismo, ¿sí? Tiene mucha antigüedad. Ahora vamos a hablar de unos temas un poquito filosóficos, en este caso. Nos dice, hablando de la sola escritura, dice, es un principio epistemológico porque establece el criterio final e irreformable para el conocimiento teológico. ¿Qué es esto de principio epistemológico? ¿Alguien sabe qué es la epistemología? Epistemología. Ok, son términos sobre todo filosóficos. ¿Sí? El principio epistemológico se trata del análisis crítico de la naturaleza del conocimiento. Eso es importante, la naturaleza del conocimiento. Cómo se adquiere, cuáles son sus límites y cómo se justifica. ¿Sí? Esto es lo que trata sola escritura. ¿Sí? ¿De dónde generamos el conocimiento teológico los cristianos? ¿Sí? El conocimiento teológico de los cristianos tiene que estar fundado en la palabra, tiene que estar fundado en la Biblia. Esa es la fuente, ese es el origen.
Sí, a eso se refiere, eso es la epistemología, de dónde partimos para hacer la teología. Sí, dice, la epistemología se interesa por las bases sobre las que se construye el conocimiento, tanto general como en áreas específicas como en la ciencia. ¿Ok? Entonces la epistemología, por eso hablamos de que es un principio epistemológico. ¿Sí? A partir de ahí construimos el conocimiento, es la fuente, es la base. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, o sea, no, aunque sí consultamos la patrística, aunque sí consultamos, tenemos obviamente la iglesia, tenemos concilios, tenemos otras fuentes, el conocimiento se debe de construir desde la escritura. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otro término muy importante. Dice, es un axioma, porque en la teología cristiana protestante es un punto de partida necesario e innegociable. ¿Ok? ¿Habían escuchado este término axioma? Este se usa mucho en las matemáticas, es un término muy común en las matemáticas. Y vamos a lo mismo, define a partir de dónde construimos el conocimiento. Todo el conocimiento aún el científico parte de un axioma. ¿Sí? Es decir, hay una definición, ahorita vamos a ver, de hecho aquí lo voy a definir de una vez, dice, un axioma es una verdad fundamental que se da por sentada para poder construir sobre ella. Puede definirse como una afirmación que se acepta como verdadera sin necesidad de demostración. Yo puse como ejemplo dos líneas paralelas nunca se juntan. Sí, eso que nos enseñaron en la escuela, que nos dijeron, unas líneas paralelas son las líneas que nunca se juntan, eso es un axioma, es una definición. Sí, nadie lo cuestionó y dijo, a ver, demuéstrame que nunca se juntan. ¿Sí? Nos explicaba un ejemplo de esto, nos decía un profe en la secundaria, nos decía son las vías del tren. Sí, si yo me paro en las vías del tren y las veo así de cerca, veo que están siempre a la misma distancia, que no se juntan. Sin embargo, si están en línea recta, a lo lejos veo que se empiezan a juntar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, yo puedo decir, mira, aquí yo tengo evidencia de que las líneas paralelas sí se juntan. Sí, por eso es un axioma, es una definición. Sí, por ejemplo, otro axioma que vi es la definición de la línea recta. Sí, que dice que es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, eso es un axioma también, eso no se cuestiona y a partir de ahí se empieza a hacer conocimiento. ¿Sí? Pasa lo mismo con la sola escritura. ¿Sí? A eso nos referimos con la sola escritura. ¿Sí? ¿Por qué es un axioma? Ahorita vamos a ver esa parte. Sí, pero sí queda claro esa parte, o sea, lo que es un axioma y por qué la sola escritura es un axioma. Sí, a partir de ahí construimos el conocimiento, eso lo tomamos como una verdad. ¿Sí? Es la base. ¿Sí? Se hace exactamente lo mismo en cualquier ciencia. ¿Sí? Yo también cuando llevé física, cuando llevé mecánica en la universidad, lo primero que nos decían es, para nuestro estudio vamos a asumir que la Tierra es plana. ¿Sí? Ahora nos decimos terraplanistas en el estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, bueno, si tú te pones muy estricto, dice, pues vas a tener, cada vez que hagas un cálculo, vas a tener que calcular que la curvatura de la Tierra y vas a meterte en un montón de problemas que complican el estudio o complican hacer definiciones. ¿Sí? Entonces, por eso es un axioma y por eso la sola escritura es un axioma. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el axioma en sola escritura? Encontré es una charla de Sproul donde dice, bueno, saqué el contexto, pero me gustó mucho esta parte. Dice, Lutero está citando a Agustín de finales del siglo IV, a Agustín de Hipona, donde Agustín dice, he aprendido a confiar solo en la inerrante escritura. Otra vez dice, en los libros de San Agustín se encuentran muchos pasajes dichos por la carne y la sangre. Y en relación a mí mismo también debo que confesar que cuando hablo aparte del ministerio en casa, en la mesa o en otra parte, hablo muchas palabras que no son la palabra de Dios. Es por supuesto esto que San Agustín en una carta a Jerónimo ha arrojado un hermoso axioma, que solo la Santa Escritura ha de ser considerada inerrante. ¿Sí? Entonces, en esos términos, eh, cuando decimos que la palabra, que la Biblia es inerrante, que es infalible,
Eso lo debemos de tomar nosotros como un axioma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a cuestionar, ¿sí? Y créanme que ha pasado, y he visto incluso protestantes diciendo, no, es que la Biblia tiene errores, es que esto, que lo otro, pues ya no va a haber un fundamento, ¿sí? Entonces, ese es el axioma, ¿sí? Y esto, como les digo, aquí está citando a Lutero, ¿sí? Y dice eso, que solo la Santa Escritura ha de ser considerada inerrante. Este es un axioma. ¿Sí queda claro el término de axioma? ¿Sí queda claro lo que es? ¿Sí? A partir de ese construye, esto lo asumimos. ¿Ok? Por eso es un principio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Todo sistema de pensamiento parte de un principio fundamental que por su naturaleza no se deriva de otra cosa, es presuposicional. ¿Sí? ¿Qué es esto? Veía un ejemplo, por ejemplo, cuando dicen, digamos, una forma muy común de presentar el Evangelio, ¿no? Decirle a alguien, es que Dios te ama. ¿Sí? ¿Qué pasa si te pregunta, pero ¿por qué Dios me ama? ¿Sí? Pues porque Dios te ama, es una definición circular. Sí, pero no necesariamente, no todas las definiciones circulares son inválidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque partimos de la infalibilidad de Dios. ¿Sí? Partimos de la infalibilidad de la palabra. ¿Sí? Entonces, sí, puede parecer que es una definición circular, pero no lo es. ¿Sí? Y es muy importante que nos quede muy claro, es un principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te van a preguntar, ay, ¿dónde está la sola escritura en la Biblia? No, no la vas a encontrar. La sola escritura es esto. ¿Sí? Es un principio bajo el cual se crean todos los dogmas, las confesiones. ¿Sí? Es el fundamento que tomamos nosotros como protestantes. ¿Ok? Dice, la sola escritura ocupa este lugar, ¿sí? Siendo la base última desde la cual se interpreta toda autoridad y verdad teológica. ¿Sí? Otra cosa que es bien importante, recordemos cuál es el propósito de la Biblia, ¿sí? Porque luego nos dicen, no, es que es absurdo creer que Dios creó todo en 6 días. Tanto la Biblia como Génesis no se trata de dar una explicación, no es un libro de ciencias naturales, ¿sí? La Biblia no es un libro de ciencias naturales ni de ciencias sociales, no se trata de explicar a detalle cómo se creó y que si fue Big Bang, que si no fue Big Bang, que si esto, no se trata de eso. Si se ponen a buscar explicaciones ahí, se van a tener que aventar unas maromas exegéticas bien de locos, ¿sí? La Biblia no se trata de eso, ¿sí? No habla de eso, no es el propósito del autor. Hay que tener muy claro eso. Sí, de hecho, el tema de la creación, si lo contrastamos con todo lo que tiene la Biblia, es muy poco. ¿Por qué? Porque no es el objetivo desarrollar ese tema. Sí, ese es el punto. Es una verdad teológica, no está hablando de Dios. ¿Ok? Y hay que tener cuidado con cómo leemos la Biblia, porque luego pues andan haciendo unas eisegesis bien interesantes. ¿Ok? Ahora, ciertamente, muchos de estos temas que hemos visto, como les dije, no están inventados, ¿sí? Sí tiene un fundamento bíblico, ¿sí? Pero yo, como les decía, eh, siempre va a depender de la persona con la que estés hablando. Yo no puedo llegar con un ateo y decirle, la Biblia es infalible porque es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para empezar el ateo no cree en Dios. ¿Sí? Entonces nada me va a servir este argumento para discutir con un ateo. ¿Sí? Para el ateo no va a tener sentido porque para empezar él no cree que exista un Dios. ¿Sí? Entonces por eso es importante estas definiciones para que las usamos, para quién son. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos? Si hablamos con alguien que cree en Dios, con un católico o con algún sectario, ¿qué vamos a decir? Sí, si hay un sustento bíblico en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Okay? Si es inspirada por Dios, ¿qué quiere decir? Es inerrante, es infalible. ¿Por qué? Porque Dios es infalible. ¿Sí? Dios no se equivoca. ¿Sí? Aquí quiero tocar el griego.
En este pasaje en particular, donde dice inspirado por Dios, usa esta palabra que es teopnustos. Sí, teopnustos es una palabra griega que significa inspirada por Dios o exhalada por Dios. Bueno, aquí nos dice, se usa en 2 Timoteo 3:16 para describir las escrituras, indicando que la Biblia es producto de la inspiración divina. Literalmente se compone de teos, Dios, y neo, aliento o respiración. Ahí me perdonarán mi griego, no se me da mucho. Lo interesante de esta palabra, o el motivo por el que lo incluí ahorita en la presentación, es porque solo aparece en este versículo en la Biblia, no aparece en ningún otro lugar en la Biblia. Sí, y Pablo está siendo muy claro o está siendo muy explícito. De hecho, dicen que a cierto punto inventó esta palabra, ¿sí? Para aclarar la infalibilidad de la Biblia. ¿Sí? Como decíamos la otra vez, es inspirada por Dios, sí es escrita por hombres. Los hombres la escribieron, fueron el instrumento. Sí, pero es inspirada por Dios. ¿Sí? O exhalada por Dios. De hecho, aquí pongo el interlineal del griego. Y vemos aquí en esta palabra de aquí, teopnustos, ¿sí? Aquí le ponen como insuflado de Dios, ¿sí? Pero es esto, inspirada por Dios, ¿ok? Y solo en este versículo aparece esa palabra, ¿sí? Es muy específica en ese sentido. Entonces, sí, no nos inventamos eso de que la palabra es infalible, ¿sí? Lo creamos y lo tomamos de la palabra. ¿Sí? En ese sentido, ¿qué nos van a decir? No, es que es una definición circular. No, porque la palabra proviene de Dios y Dios lo definió. ¿Sí queda claro por qué estamos viendo esta parte? ¿Sí? Ahora vamos a seguir sustentando las propiedades de la palabra. La autoridad, ¿sí? ¿Qué dijimos? La palabra, la Biblia, es la máxima autoridad. ¿De dónde viene esta autoridad? De que es inspirada por Dios. ¿Sí? Dios nuestro creador, el creador de todo. ¿Ok? Suficiencia. ¿Sí? La palabra es suficiente, contiene todo lo que necesitamos, no necesitamos otras fuentes. En Juan 20, 30, 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si los agarran y dicen, no, es que precisamente esas cosas que no están, que dice ahí que no están, son la tradición, y esas las define la iglesia. ¿Sí? Que nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Con eso que está ahí es suficiente. ¿Sí? No se necesita ninguna fuente externa. ¿Sí? No se necesita ningún papa, no se necesita ningún apóstol, ya está ahí en la palabra, es suficiente. Y la perspicuidad, sí, no sé si se acuerdan de este término que lo vimos al principio. ¿Ella se acuerda qué significa? ¿No? Bueno, la perspicuidad, por definición, quiere decir claridad. Así que la palabra es clara. Nosotros al principio lo aplicamos diciendo que los pasajes más oscuros se interpretan a través de los más claros. ¿Sí? Igual no necesitamos otra fuente, está todo en la Biblia explicado. Segunda de Pedro 3, 15 a 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sí? Que vemos que cuando hay cosas difíciles de entender, es muy fácil sacarlas de contexto y darles otro uso al que no es. ¿Sí? Debemos de mantenernos en la escritura, dentro de la escritura. Sí, sí hay pasajes, hay cosas que son muy difíciles de entender en la Biblia. Sí, que cuando uno la lee dice, no sé qué es esto. Ahorita vamos a ver unos ejemplos o vamos a ver
particularmente una definición, como está la definición en un libro, pero la definición está en otro libro. ¿Sí? En 1 Corintios 4:6 dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, que es algo que vemos hoy mucho, ¿verdad? Sí, entonces no hay que pensar más de lo que está escrito. Aquí nos habla tanto de suficiencia como de perspicuidad. ¿Por qué es parte de la perspicuidad? Porque si yo empiezo a pensar más de lo que está ahí, que ya está claro en la Biblia, empiezo a hacer una eisegesis, ¿sí? Es decir, le empiezo a poner, yo tengo una definición, que es lo que hacen muchos, ¿no? O sea, yo quiero decir que María fue asunta, entonces me pongo a buscar a ver un versículo como que suene que dice eso, ¿sí? Y así no es como se usa la Biblia, ¿sí? La Biblia no debe ser usada para decir algo que creemos, ¿ok? Ya está completa, ya es suficiente, ya está todo ahí en la palabra, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es suficiente y está clara. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Perfecto. Quise poner este ejemplo de perspicuidad. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncian otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, una telaraña, sea anatema. Ahora, alguien que no conozca a qué se refiere esto de anatema, ¿sí? Que a veces pues, uno va al diccionario ya en la actualidad, ¿verdad? Pero en ese tiempo nos da una definición aquí. En Romanos 9:3 dicen, porque deseara yo mismo ser anatema, y pone como, es decir, separado de Cristo. ¿Sí? Entonces encontramos esta definición ahí mismo en la Biblia. Entonces, ¿qué es un anatema? Alguien separado de Cristo. Sí, por eso dice, bueno, este término lo usan mucho los ortodoxos. Ellos tienen se llaman, de hecho son cultos de anatemización. Están chistosos. Porque, no sé, empiezan a decir, por ejemplo, el Papa Francisco primero sea anátema, y hasta lo hacen así con acento, anátema, y luego todos en coro dicen, anátema, se escucha bien curioso. Lo pueden buscar así como cultos de anatemización, y ellos hacen los ortodoxos eso. Pero bueno, el punto es que en la palabra podemos encontrar incluso estas definiciones. Sí, porque ciertamente este término pues no existió hasta que vino Cristo. ¿Sí? Entonces ahí mismo en la palabra encontramos la definición. Hay exégesis, la estoy buscando, nada más que ya no la encontré, pero hay, por ejemplo, hay una exégesis de Génesis, de un pasaje de Génesis que hizo Pablo. Y vamos a encontrar algunas cuestiones que no nos pueden quedar muy claras, las podemos encontrar a través de otros pasajes. Sí, por eso decimos que debemos leer el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Sí, cuando entendemos que el Antiguo Testamento habla de Jesús, entonces nos empieza a dar mucha claridad sobre lo que leemos. ¿Sí? Creo que es lo que tenía preparado para este día. Por ahí estoy viendo pues los temas de suficiencia. Podría ser un tema de un solo día. Había un montón de pasajes, muchísimas citas bíblicas. Eh, pero sí quiero que quede muy clara esta parte, ¿sí? Que la sola escritura es un axioma, ¿sí? No es porque nos dicen, oye, a ver, ¿dónde está en la Biblia eso? Es que no lo vas a encontrar definido en la Biblia. ¿Sí? Al final de cuentas, ¿cómo puedes demostrar, digamos, científicamente que existe Dios? Yo les había dicho desde el principio, hay un componente de fe, ¿sí? Dios nos pide esa fe. Entonces, sí, ciertamente está esa fe y no todos la tienen, ¿sí? Cuando hablamos de esa fe, precisamente estamos hablando de eso, ¿sí? De que es un axioma, ¿sí? Lo tomamos como un principio. Sí, precisamente esta parte.
¿sí? Todo sistema de pensamiento, la psicología, la filosofía, todos parten de un punto, ¿sí? Siempre asumimos algo, ¿sí? Ahí está un chiste con este, dentro de la física y las matemáticas, ¿no? Porque dicen que, calcula el volumen de una vaca, ¿no? Ya ponen unos muchos cálculos y en física siempre asumamos que la vaca es una esfera, ¿sí? ¿Para qué? Para poder simplificar el problema, ¿sí? Entonces, precisamente eso es la sola escritura. Nosotros ya lo asumimos que la escritura es infalible, ¿sí? Y que es una extensión de Dios. ¿Ok? Entonces quiero que quede muy claro ese punto, porque siempre nos van a cuestionar eso. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario? Yo creo que queda un poquito más cortita la clase. Sí, les recomiendo mucho, lo pueden buscar así como interlineal. También me ayuda a mí a aclarar muchas cosas. Obviamente, pues no sé yo nada de griego. Conozco algunos caracteres, pero pues no se me da. Pero me gusta esta parte de aquí, te dice la, la gramática, ¿sí? Te dice si está en presente, no sé, no me acuerdo como presente, continuo, no sé qué, te dice esa parte, esto de que está en naranja, aquí que es una preposición, te dice la estructura de la palabra y te pone una definición y esta a veces nos ayuda a aclarar muchas cosas de la Biblia. Porque recordemos, un curso que tomé de hermenéutica, algo que se me quedó muy grabado, fue algo que nos dijeron en la primera clase, que nos decían, la traducción es interpretación, ¿sí? Entonces, nosotros usamos por lo general Reina Valera, 1960. ¿Qué pasa? Que incluso tenemos distintas versiones de Reina Valera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conforme se ha podido ir compilando más información de un idioma antiguo, pues se puede ver que hay otras acepciones, que hay otras cosas que nos ayudan a explicar más claramente. Pero también les he dicho, traten de usar otras versiones de la Biblia. Sí, yo a veces aquí les pongo nueva traducción viviente o nueva versión internacional. También es interesante conocer la historia de esas traducciones, de dónde vienen. Por ahí en las versiones más nuevas, van a encontrar que hay algunos versículos que están en Reina Valera, que no están en las nuevas versiones. ¿Sí? Y ellos tienen su sustento. Ellos dicen, no, no es que le quitamos. Lo que pasa es que esto fue un agregado, por esto tiene su historia. Entonces, que por eso es muy útil también tener estas fuentes. ¿Sí? Esto está gratuito, es la ventaja, aunque es de Logos, este es gratuito. Yo así lo busqué, 2 de Timoteo 3:16, interlineal. ¿Sí? Y ya con ese podemos ver del griego al español. Si lo hacen del Antiguo Testamento, pues les va a salir del hebreo al español. Ahí nomás hay que leerlo de derecha a izquierda, porque así te lo pone tal cual el hebreo y abajo te pone la traducción de la palabra en específico. Ujú. Ajá. Ujú. Precisamente, precisamente por eso es muy útil este recurso, sí, porque este es directo del griego, sí, entonces por eso me gusta, porque nos ayuda, o sea, obviamente no lo van a poder leer textual, sino te dice lo que significa la palabra tal cual, sí, entonces ya una vez que uno lo va ligando, lo puede ir entendiendo, sí, ciertamente sí, digamos, la crítica que se le hace a Reina Valera es que viene de la Septuaginta, entonces, por ejemplo, sobre todo en el caso del Antiguo Testamento, digamos que fue la traducción del hebreo al latín y luego del latín al español. ¿Sí? Entonces supone que las nuevas versiones ya están directas del hebreo al español. Pero yo, ¿qué es lo que hago?
igual si quieren, o si alguien no sabe cómo hacerlo, con gusto le puedo enseñar, ya sea en la aplicación de la Biblia que tenemos en el teléfono o en la página de la Biblia, uno puede ponerla una al lado de la otra. ¿Sí? Y eso es bien útil, muy, muy, muy útil. Yo, por ejemplo, yo batallé mucho con Santiago 2, con Reina Valera, porque decía la fe sin las obras. O, y cuando bueno, la nueva versión dice esta fe o esa fe, entonces aclara que no está hablando de la fe o una fe real, una fe verdadera, está hablando de una fe fingida. Entonces por eso a mí me gusta mucho contrastar las distintas versiones. Sí, nos puede gustar una, podemos preferir una, no tiene nada de malo, pero a veces cuando no nos quede claro un punto, no nos quede claro algo, podemos usar esa herramienta, esa es una maravilla. Sí, porque ni siquiera hay que tener, es muy práctico, es muy cómodo. A veces hay mucha lucha con esto de que no hay que traer la Biblia en, en papel, traerla, traer pero pues ya en la actualidad, eh, obviamente cuidar que no nos distraiga, pero el teléfono, la tablet, hay que verlo como una herramienta, ¿sí? Recordemos, todo se puede usar para bien o para mal, ¿sí? Entonces, si lo usamos como una herramienta para bien, puede sernos muy útil para poder estudiar y profundizar en lo que no entendamos en la Biblia. Porque, por ejemplo, tengo una vulgata latina. Luego le saco una foto, se los pongo en la presentación, para que vean lo imposible que es de leer, ¿sí? Y es que está en un español muy antiguo. ¿Mande? Sí, sí. Lo que pasa, de hecho, ahorita ahorita que pusieron el nuevo papa, dicen que ya va a permitir otra vez la misa en latín. ¿Para qué la quieren en latín? No sé, de por sí no, no, y luego de por sí no aprenden, les predican, creo que ya les limitaron las predicaciones a 8 minutos. Es lo que predica el sacerdote, de por sí no, nomás le dan 8 minutos y luego no le van a entender. Pues está peor, ¿verdad? Este, Pero sí, usen estas herramientas, sí, no tiene nada de malo, sí, hay que tener ese criterio. Se puede investigar, es bien interesante también la historia de por qué hay unos versículos que no están en las nuevas versiones. Lo que dicen es básicamente que fueron anotaciones que estaban a pie de página y que en algún momento alguien las puso como parte del texto. Dicen que está el libro de Marcos, que está el final largo y el final corto. También pueden leer sobre eso. Pueden buscarle así, final corto de Marcos, y van a ver todo el debate que hay con este libro. Sí, pero no dejen de usar estas herramientas, valen mucho la pena. Y bueno, espero que haya quedado más claro lo que es la sola escritura, lo que es para nosotros, cómo la usamos y la importancia que tiene. Por eso fue el primer tema que vi. De hecho, tanto en el libro de Teología Sistemática, también lo primero que te habla es de la Biblia. Sí, en los libros de las 5 solas, o bueno, por lo menos el que acabo de comprar, primero es sola escritura. ¿Por qué? Porque de ahí sacamos todo el conocimiento que viene más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Quedó más claro? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues vamos a... Sí, hermano. Ah, sí, que también es difícil de leer en la KJV, King James Version. Bueno, todavía en muchas iglesias protestantes en Estados Unidos es la que se usa. Entonces tiene cosas curiosas como por ejemplo la palabra tú, you, no la escribe como you, la pone como tou, T-H-O-U. Igual porque es un inglés antiguo.
Sí, que es lo que les digo que pasa con la que tengo ahí de la Vulgata Latina, está en un español antiguo. Sí, entonces no es necesariamente que esté mal traducida, simplemente es difícil de leer porque tiene muchas palabras que nosotros ya no usamos. Sí, sí, a veces como la traducción que usamos es española, pues vemos muchas palabras que no usamos nosotros, ¿no? Oísteis, dijisteis, sí, nosotros no lo usamos. Están con todos los niños. Ajá, sí, entonces, por eso también, tampoco se encierren así, no, es que la Reina Valera, yo le investigué, ¿por qué se usa la Reina Valera o por qué todas las iglesias usamos la Reina Valera de 1960? Pues porque cuando iniciaron las misiones aquí en México, en Latinoamérica, era la que había. Ese es el motivo por el que se usa esa versión, es la única razón. Entonces, de nuevo, no hay que dogmatizar tampoco eso, no, es que nada más la Reina Valera, no, la usamos aquí por convención para que la podamos leer todos juntos, porque si uno trae otra versión y otra versión, pues no se va a entender nada, ¿no? Pero hay que aprender a usar esas herramientas, vale mucho la pena. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a hacer una oración para terminar este tema. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Padre, por este bello clima que nos has regalado en estos días, Padre mío. Padre, te queremos poner estas peticiones para que las atiendas conforme a tu voluntad, Padre mío. Te queremos primeramente pedir por pues, todos nuestros hermanos que están en estos países en conflicto, Padre mío, en Israel, en Irán, en Siria, en África, Padre mío, que hay mucha persecución contra tus hijos, Padre mío. Tú provéeles, tú susténtalos, Padre mío. Te pedimos que pongas cordura en la cabeza de los líderes, Padre mío, que pueda haber paz, que pueda haber calma, Padre mío. No tomamos ninguna posesión, somos hijos tuyos, Padre mío. Te pedimos que pues sigas obrando, que podamos también compartirle tu palabra a todas esas naciones, a todos esos lugares, Padre, donde no te conocen. También, Padre, te damos gracias por este tema, gracias porque nos permite seguir aprendiendo, Padre mío, poder entender, poder defender lo que creemos, Padre mío, conforme a lo que tú nos has dejado, conforme a lo que tú nos has enseñado, Padre. Reconocemos que todo esto proviene de ti, Padre mío, y que por lo tanto no contiene ningún error. Gracias por dejarnos tu palabra, gracias porque la podemos estudiar, porque la podemos leer en libertad, Padre mío, aquí en esta ciudad. Y gracias, Padre, por este espacio, por este tiempo que tú dispones para que podamos seguir estudiando. Nos ponemos en tus manos, Padre, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y las hermanas.